El supermercado estaba inusualmente lleno para una tarde entre semana. El sonido de los carritos rodando sobre las baldosas, el murmullo de las conversaciones y el tenue zumbido de una canción que sonaba por los altavoces creaban un ambiente de normalidad. Pero para Elena, nada parecía normal. Se quedó paralizada frente a la sección refrigerada, agarrando un cartón de leche con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. El corazón le latía con fuerza en el pecho, ahogando cualquier otro ruido a su alrededor. Porque allí, a solo unos kilómetros, estaba ella, Victoria, la mujer a la que Elena una vez amó más que a su vida. La mujer a la que abandonó sin explicación. La mujer que, incluso después de todos estos años, seguía atormentándola en sueños. A Elena se le cortó la respiración al verla. Victoria parecía diferente, pero desgarradoramente igual. Sus rasgos marcados se habían suavizado un poco, pero su presencia seguía siendo imponente. Vestida con un abrigo azul marino ajustado sobre vaqueros oscuros, irradiaba la misma confianza serena que una vez la había atraído como una polilla a la llama, y luego estaban sus ojos, esos penetrantes ojos azules que la atravesaban, que una vez la miraron con amor, y que ahora, al finalmente fijarse en los de Elena, se abrieron de par en par, conmocionados. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos se sentía eléctrico, cargado de años de palabras no dichas, dolor sin resolver y algo más profundo. Entonces Victoria apretó la mandíbula y apretó con más fuerza la cesta de la compra. Su mirada vaciló, escudriñando a Elena de arriba abajo, buscando respuestas. Y entonces, con la misma rapidez, se fijó en el niño pequeño que estaba a su lado, un niño de no más de 4 años. Elena se colocó delante de él instintivamente, como para protegerlo del peso de la mirada de Victoria, pero ya era demasiado tarde. El reconocimiento se reflejó en el rostro de Victoria, agudo, inconfundible. El chico tenía sus ojos azules. Victoria entreabrió ligeramente los labios, conteniendo la respiración. Elena. Su voz era más baja de lo que recordaba, pero la tensión era inconfundible. Elena tragó saliva con dificultad, con la mente acelerada, buscando algo, cualquier cosa que decir, pero antes de que pudiera, el niño tiró de su mano, mirándola con inocente curiosidad. Mamá. Y así, el mundo se hizo añicos a su alrededor. La expresión de Victoria se ensombreció, su cuerpo se tensó. Las emociones en sus ojos, conmoción, traición, dolor, eran casi insoportables para Elena. Sabía que este momento llegaría algún día. Pero nunca imaginó que sería en medio de un supermercado, con luces fluorescentes que dejaban al descubierto cada parte vulnerable de ella. Elena, repitió Victoria, esta vez con voz más firme, más exigente. Dime, ¿es mío? A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Debería haber mentido. Debería haberse marchado, pero en cambio, sus labios se separaron y, en un susurro apenas audible, pronunció la palabra que lo cambió todo: sí. Silencio. Un silencio denso y sofocante. Elena podía oír el pitido lejano del escáner de la caja, el parloteo de los clientes, el leve zumbido de los refrigeradores del supermercado, pero entre ella y Victoria no había nada. Solo la tensión crepitante de un momento demasiado intenso para existir en un lugar tan común. Los dedos de Victoria se flexionaron alrededor de la cesta de la compra como si se anclara, con la mirada fija en Elena como si intentara resolver un rompecabezas imposible. Pero no era imposible, la respuesta estaba allí, agarrando la mano de Elena con sus deditos, mirando a las dos mujeres con la silenciosa curiosidad de un niño que no entendía la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Elena. La voz de Victoria era un poco más suave ahora, pero no menos intensa. Dilo otra vez. Elena respiró hondo, ya había dicho demasiado, pero la verdad había salido a la luz. Ya no había escapatoria. Es tuyo. El rostro de Victoria permaneció indescifrable por un instante.
Entonces apretó la cesta con más fuerza y exhaló con fuerza, como si el peso de esas palabras le hubiera quitado el aire de los pulmones. Dios mío, susurró con voz temblorosa, no de debilidad, sino con algo crudo y sin filtro. Te fuiste y te llevaste a mi hijo contigo. Elena se estremeció ante la acusación oculta en esas palabras. Nuestro hijo. Pero no corrigió a Victoria. ¿Cómo podría hacerlo cuando todo en ese momento era tan dolorosamente real? El niño tiró de la manga de Elena, ajeno a la tormenta de fuego que lo rodeaba. Mamá, ¿podemos traer las galletas? Elena se obligó a respirar, pasando una mano por sus rizos castaño oscuro. Ahora no, cariño. Cariño, repitió Victoria con voz quebradiza. Soltó una risa amarga, negando con la cabeza. Dios mío, Elena. ¿Cuánto tiempo planeabas ocultármelo? El pulso de Elena rugía en sus oídos. No lo era. Se detuvo, cerrando los ojos una fracción de segundo antes de volver a levantar la vista. Es complicado. ¿Complicado? Se burló Victoria, acercándose. Desapareciste sin previo aviso, sin explicación. Y ahora, 4 años después, te encuentro en un maldito supermercado con una niña que es mis ojos. Elena sintió que la compostura se le escapaba como arena entre los dedos. No era así como ella quería que pasara. Pero quizá ese era el problema. Nunca quiso que pasara. Había pasado años preparándose para este momento, diciéndose que si Victoria se enteraba, tendría las palabras y los motivos adecuados. Pero allí, bajo la mirada penetrante de Victoria, todo lo que sentía estaba expuesto. Victoria dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca como para que Elena percibiera su familiar aroma, sándalo y algo ligeramente cítrico. Un aroma que una vez le había significado seguridad, hogar. Ahora, solo le revolvía el estómago. Elena. La voz de Victoria era más baja ahora, pero más peligrosa. Merezco la verdad. Elena tragó saliva con dificultad. Aquino Victoria apretó la mandíbula, con ganas de discutir, de exigir respuestas de inmediato. Pero entonces sus ojos se posaron en el niño que seguía observando con una curiosidad inocente y profunda. Tras un largo instante, Victoria exhaló lentamente. Bien. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó su teléfono, desbloqueando la pantalla con un movimiento preciso y brusco. ¿Dónde vives? Elena dudó. Victoria volvió a mirarme. No te atrevas a mentirme otra vez. Elena se mordió el interior de la mejilla y suspiró, mirando a su hijo antes de responder. En el complejo de apartamentos de Riverview, edificio C. Victoria tecleó algo en su teléfono y luego lo guardó en el bolsillo. Llego en 1 hora. A Elena se le encogió el pecho. Había llegado el momento. Se acabaron las huidas. Victoria echó una última mirada a la niña que se interponía entre ellas. Algo indescifrable cruzó su rostro. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. A Elena se le encogió el corazón al verla irse, porque en 1 hora, todo lo que había luchado por proteger estaba a punto de desmoronarse, y no estaba segura de estar preparada. Elena no podía concentrarse en nada mientras conducía a casa. El peso de la mirada de Victoria, la dureza de su voz, la cruda traición en sus ojos. Todo se repetía en su mente como una película que no podía apagar. Aparcó frente a su complejo de apartamentos, agarrando el volante con fuerza mientras respiraba hondo. Todo va a salir bien, susurró. Pero las palabras le resultaron vacías. Desde el asiento trasero, una vocecita atravesó la tormenta en su cabeza. Mamá. Elena se giró y se encontró con esos mismos ojos azules mirándola, los que Victoria reconoció al instante. Sí, cariño. ¿Quién era esa señora? Se le encogió el corazón. ¿Cómo podía siquiera empezar a explicarlo? Es alguien importante.
Su hijo ladeó la cabeza, pensativo. Me miró con extrañeza. Elena forzó una sonrisa. Estaba simplemente sorprendida. Cariño. Parecía satisfecho con esa respuesta, al menos por ahora, pero Elena sabía que esa noche lo cambiaría todo. Lo llevó en brazos al apartamento, intentando controlar la ansiedad que le bullía en el pecho. En cuanto entró, se puso en piloto automático, distrayéndose con pequeñas tareas. Le preparó un refrigerio, lo ayudó a ponerse el pijama, le leyó un cuento para dormir, aunque la voz le temblaba al hablar. Para cuando él se durmió, a ella le temblaban las manos. Entonces sonó el golpe, seco, controlado, inevitable. Elena cerró los ojos un segundo antes de dirigirse a la puerta. Al abrir, Victoria estaba allí, enmarcada por la tenue luz de las luces del pasillo. Ahora se veía diferente, menos controlada, menos serena, la tensión seguía ahí, pero algo más acechaba bajo ella, algo que Elena no podía identificar. Sin decir palabra, se hizo a un lado, dejando entrar a Victoria. El silencio se prolongó mientras Victoria contemplaba el apartamento. No era grande, solo 2 habitaciones, una sala de estar modesta y una cocina pequeña, pero era cálido, estaba lleno de vida, y por primera vez, Victoria veía la vida de la que nunca se le había permitido formar parte. Finalmente, se giró para mirar a Elena. Empieza a hablar. Elena exhaló lentamente, caminando hacia el sofá, pero sin sentarse. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Y qué tal con la verdad? La voz de Victoria sonaba engañosamente tranquila, pero tenía las manos apretadas en puños a los costados. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Elena apartó la mirada. Pensé que te estaba protegiendo. Victoria soltó una risa aguda, sin humor. ¿Protegiéndome? Dio un paso más cerca, obligando a Elena a sostener su mirada. Me robaste 4 años de la vida de mi hijo. ¿Y tienes la audacia de decir que fue para protegerme? Elena contuvo la respiración. A mi hijo. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. No era solo a ti a quien protegía. Victoria apretó la mandíbula. Entonces explícamelo, porque ahora mismo no veo ni una sola justificación para lo que hiciste. Elena tragó saliva. Había llegado el momento que había temido durante años. Respiró entrecortadamente. Me fui por tu padre. Victoria se quedó paralizada. ¿Qué? A Elena se le hizo un nudo en la garganta, pero se obligó a continuar. Vino a verme la noche antes de irme. Los ojos de Victoria se oscurecieron. ¿Qué dijo? Elena dudó, pero ya había guardado el secreto demasiado tiempo. Me dijo que si me quedaba, si tenía al bebé, te destruiría, que arruinaría tu carrera, tu reputación, todo por lo que has trabajado. Si disfrutaste este contenido y quieres apoyar el canal de una manera especial, haz clic en el botón de agradecimiento a continuación. Es el que tiene el icono del corazón y el dólar. Con un súper agradecimiento, puedes hacer una contribución directa al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos geniales para ti. Dijo que nunca te recuperarías del escándalo. Victoria se puso rígida. Mientes. Ojalá. Elena negó con la cabeza, retrocediendo como si intentara procesarlo. Mi padre es controlador. Sí, manipulador. Pero no querría. Lo haría, la interrumpió Elena, y lo hizo. Silencio. Entonces, una lenta y horrible comprensión cruzó el rostro de Victoria. Él lo sabía, susurró casi para sí misma. Todo este tiempo, supo que tenía un hijo. Elena asintió. Y se aseguró de que nunca lo supieras. Algo dentro de Victoria se quebró. Ese cabrón. Elena dudó antes de volver a hablar. Me fui porque pensé que estaba haciendo lo correcto.
No quería que tu vida se arruinara por mi culpa. Las manos de Victoria temblaban. No puedes decidir lo que yo hubiera querido. Elena sintió que le ardían los ojos. Lo sé, y vivo con eso cada día. Victoria se dio la vuelta, pasándose una mano por el pelo. No puedo creerlo. No puedo creer que lo dejara controlar mi vida durante 4 años sin darme cuenta. Elena dio un paso adelante con cautela. Nunca dejé de amarte, Victoria. Los hombros de Victoria se tensaron, pero no se giró. Pensaba en ti todos los días, continuó Elena, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero fui demasiado cobarde para enfrentarte. Finalmente, Victoria se volvió hacia ella. La ira seguía ahí, pero ahora había algo más, algo crudo e incierto. No sé cómo perdonarte por esto, admitió. No sé si alguna vez podré. Elena sintió una opresión en el pecho. No espero que lo hagas. Solo quiero que sepas la verdad. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Entonces, la mirada de Victoria se dirigió al pasillo, el que conducía a la habitación donde dormía su hijo, completamente ajena a la tormenta que acababa de pasar por su casa. ¿Puedo verlo?, preguntó Victoria con voz más baja. Elena dudó, pero luego asintió. Victoria respiró lenta y temblorosamente antes de dirigirse a la puerta. Elena la siguió, con el corazón latiendo con fuerza mientras empujaba suavemente la puerta. Allí, bajo la suave luz de la lamparita, su hijo yacía acurrucado bajo las mantas, respirando suavemente, tranquilo, inocente. Victoria permaneció en la puerta, inmóvil. Elena la miró, y lo que vio le oprimió el pecho. Por primera vez desde el encuentro en el supermercado, los ojos de Victoria no estaban llenos de ira, estaban llenos de algo completamente distinto, algo que se rompía, algo que sanaba. Y Elena sabía que esto era solo el principio. Victoria permaneció inmóvil en la puerta. Ver al niño, su hijo, durmiendo tan plácidamente a la tenue luz de la lámpara nocturna le quitó el aliento. Era pequeño, frágil, de una forma que le provocó un doloroso retorcimiento en el pecho. Sus oscuros rizos estaban un poco despeinados por el sueño, y sus pequeñas manos estaban cerradas en puños sobre la manta. Cada movimiento de su pecho era como un puñetazo silencioso en el estómago de Victoria, porque este era su hijo, un hijo que nunca había conocido, un hijo que se había acostado todas las noches durante los últimos 4 años sin saber que existía. Apretó los dedos a los costados. Las emociones la asaltaron, todas a la vez, ira, angustia, incredulidad. Pero, en el fondo, un dolor profundo y profundo por cada momento perdido. Elena, de pie justo detrás de ella, se removió incómoda. Victoria, empezó, con la voz apenas un susurro. Victoria no la miró. No podía. Todavía no. ¿Cuántos años tiene?, preguntó con voz tensa. Elena dudó. 4. Su cumpleaños fue el mes pasado. Victoria tragó saliva con dificultad, le ardía la garganta. 4 años de primeras palabras, primeros pasos, primeras risas, todo robado. Se obligó a respirar hondo, observando sus manos temblorosas. ¿Cómo se llama?, volvió a dudar, esta vez más tiempo. Entonces, en voz baja, dijo, Leo. Los ojos de Victoria se cerraron un instante. Leo. El nombre le impactó el pecho como un puñetazo, porque, hace mucho tiempo, cuando ella y Elena aún eran felices, cuando aún planeaban un futuro juntas, le había dicho a Elena que si alguna vez tenían un hijo, le encantaría el nombre Leo. Nunca imaginó que esa conversación se haría realidad, y que no estaría allí para verla. Victoria exhaló con fuerza, obligándose a aflojar los puños. Dio un paso en la habitación, luego otro, tan cerca que pudo ver las tenues pecas en la nariz de Leo, el suave aleteo de sus pestañas mientras soñaba. Elena la observó atentamente, pero no dijo nada. Victoria se arrodilló lentamente,
con el corazón latiéndole con fuerza. Estaba lo suficientemente cerca como para extender la mano apenas unos centímetros y tocarlo, pero no lo hizo. Tenía miedo. Miedo de que si lo hacía, no podría soltarlo. Su voz, cuando finalmente salió, fue apenas un susurro. ¿Sabe de mí? El silencio de Elena fue suficiente respuesta. Victoria giró ligeramente la cabeza, apretando la mandíbula. Claro que no. Iba a decírselo, dijo Elena rápidamente. Solo, quería hacerlo bien. Victoria soltó una risa suave y sin humor. De la manera correcta, repitió. ¿Y cuándo exactamente planeabas hacer eso, Elena? ¿Cuándo tuviera 10? ¿18? ¿O quizás nunca? Elena se estremeció ante la aspereza de su tono. Tenía miedo, Victoria. Victoria finalmente la miró y, por primera vez esa noche, su ira se quebró lo suficiente como para dejar que el dolor la abrumara. Yo también, admitió durante 4 años, pensé que simplemente te habías ido, que habías dejado de amarme, que yo había hecho algo para alejarte. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Y todo este tiempo, has estado criando a mi hijo sin mí. Los ojos de Elena brillaban con lágrimas contenidas. Nunca dejé de amarte. Victoria se quedó sin aliento. Maldita sea Elena por decir esas palabras ahora, porque no cambiaron nada. No borraron el dolor, la traición, el vacío que sentía en el pecho. Y, sin embargo, le hicieron latir el corazón solo por un segundo. Se volvió hacia Leo, con la mirada suavizada a su pesar. Se parece a mí, Elena soltó una risa silenciosa, secándose los ojos. Tiene tu terquedad, eso seguro. Los labios de Victoria se crisparon, una leve sonrisa amenazaba con asomar, pero la reprimió. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, pero esta vez no fue tan sofocante. Finalmente, Victoria se puso de pie, exhalando lentamente. Miró a Elena y, por primera vez esa noche, vio el agotamiento en su rostro, el peso silencioso de todo lo que había estado cargando sola durante 4 años, y a pesar de todo, Victoria aún la conocía. Sabía que Elena había pasado noches en vela, preguntándose si había tomado la decisión correcta, que en cada etapa de Leo, ella había pensado en Victoria, y que, de alguna manera, a pesar de todo, Elena había puesto a su hijo el nombre de quien Victoria más había amado. Victoria suspiró, pasándose una mano por el pelo. Necesito tiempo. Elena contuvo la respiración. Lo entiendo. Victoria asintió, retrocediendo hacia la puerta. Pero antes de irse, dudó, girando ligeramente la cabeza. Quiero volver a verlo. El corazón de Elena latía con fuerza. Por supuesto. Victoria apretó la mandíbula, como si dudara si decir las siguientes palabras. Pero entonces, por fin, lo hizo. No sé a dónde vamos ahora, Elena, admitió. Pero esta vez no voy a ninguna parte. Elena tragó saliva para contener el nudo en la garganta. No quiero que lo hagas. Victoria asintió levemente, casi imperceptiblemente. Luego, sin decir nada más, salió por la puerta. Elena se quedó paralizada un buen rato, mirando el espacio vacío donde había estado Victoria. Y por primera vez en 4 años, se permitió tener esperanza. A la mañana siguiente, Elena despertó con un dolor sordo en el pecho. La noche anterior parecía un sueño en el que Victoria había regresado a su vida, donde los secretos se habían desvelado bajo el resplandor de la luz nocturna, y donde Elena había enfrentado las consecuencias de sus decisiones en forma de 2 penetrantes ojos azules llenos de traición. Pero no era un sueño. Giró ligeramente la cabeza, escuchando el suave murmullo del apartamento. En la habitación contigua, Leo seguía durmiendo, su pequeño cuerpo acurrucado bajo las mantas. Exhaló lentamente, presionándose las palmas de las manos contra la cara.
¿Y ahora qué? Victoria había dicho que no se iría a ninguna parte. Pero eso no significaba perdón, eso no significaba que las cosas volverían a ser como antes. Antes de que pudiera seguir descontrolándose, un suave golpe en la puerta le aceleró el corazón. Victoria. Elena tragó saliva con dificultad, alisándose la camisa antes de abrir la puerta. Y allí estaba, Victoria, a la fría luz de la mañana, con un aspecto tan devastador como la noche anterior. Llevaba el mismo abrigo azul marino de ayer, pero ahora parecía un poco arrugado, como si tampoco hubiera dormido mucho. Tenía la mandíbula apretada, su expresión indescifrable. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos seguían tan intensos como siempre. Hola, dijo Elena con voz insegura. Victoria no respondió de inmediato. En cambio, se tomó un buen rato mirándola como si memorizara cada detalle. Finalmente, quiero salir con él hoy. A Elena le dio un vuelco el estómago. Por supuesto, asintió, haciéndose a un lado para dejar entrar a Victoria. Todavía duerme, pero pronto se despertará. Victoria dudó, luego entró, recorriendo con la mirada el apartamento. La última vez que había estado allí, apenas había notado nada, estaba demasiado consumida por la ira, por la traición. Pero ahora lo asimilaba, los dibujos en la nevera, el pequeño montón de juguetes cerca del sofá, el ligero aroma a vainilla y algo innegablemente propio de Elena. Exhaló bruscamente. Ni siquiera sé que le gusta. A Elena se le encogió el corazón. Claro que no. Se lo había perdido todo. Le encanta el parque, dijo con dulzura, y los dinosaurios. Si lo llevas al museo, te hablará de fósiles durante horas. Victoria soltó una risita, casi amarga. Supongo que tendré que aprender rápido. Elena dudó, no tienes que hacer esto sola, ¿sabes? La expresión de Victoria se endureció. No. No actúes como si no lo hubieras elegido, Elena. Te aseguraste de que no formara parte de su vida. Elena se estremeció. Lo sé, y me arrepiento cada día. Victoria apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, una vocecita las interrumpió. Mamá. Ambas mujeres se giraron, y allí estaba Leo, con los rizos despeinados por dormir, frotándose los ojos con un pequeño puño. Y en cuanto su mirada se posó en Victoria, se quedó paralizado. El corazón de Elena latía con fuerza. Esto era todo. Victoria se arrodilló, poniéndose a la altura del niño. Hola, Leo. La miró fijamente un buen rato y luego miró a Elena. Mamá, ¿quién es? Elena sintió que se le cortaba la respiración. Miró a Victoria, cuyo rostro permanecía indescifrable. Pero Elena vio un destello de dolor en sus ojos. Elena dudó, y finalmente dijo, es alguien muy especial. Leo ladeó la cabeza, pensándolo. Luego, tras un instante, su expresión se iluminó. ¿Me trajiste un dinosaurio? Victoria parpadeó, sorprendida. Entonces, por primera vez, sonrió, una sonrisa pequeña e insegura. No, admitió. Pero si me dejas, me encantaría llevarte a ver algunos. Leo abrió mucho los ojos. Al museo. Victoria asintió. Si te parece bien. Leo se volvió hacia Elena, buscando confirmación. Aún era demasiado pequeño para comprender la gravedad de este momento. Elena forzó una pequeña sonrisa. Puedes irte si quieres, cariño. Leo lo pensó un momento y asintió con entusiasmo. De acuerdo, pero yo elijo los bocadillos. Victoria soltó una suave risa, un sonido tan dolorosamente familiar que Elena tuvo que agarrarse al borde del mostrador. Trato hecho, Leo sonrió antes de salir corriendo a vestirse. En cuanto se fue, la sonrisa de Victoria se desvaneció. Se enderezó, fijando la mirada en Elena.
lo traeré de vuelta a las 5. Elena asintió, ignorando la punzada en el pecho. Cuídalo. La mirada de Victoria se suavizó. Solo un segundo, lo haré. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, llevándose consigo un trocito del corazón de Elena. Elena pasó las siguientes 7 horas sumida en un profundo aturdimiento. Había intentado distraerse, limpiando el apartamento, respondiendo correos, incluso intentando leer, pero nada funcionó. En cuanto Leo salió de la casa de su amiga con Victoria, el silencio en el apartamento se volvió insoportable. No dejaba de mirar su teléfono, aunque sabía que Victoria lo traería de vuelta a las 5, pero ¿qué pasaría si algo saliera mal? ¿Y si Leo se asustaba? ¿Y si Victoria cambiaba de opinión y decidía que no estaba preparada para esto? Elena exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Tenía que confiar en Victoria, aunque la confianza entre ellas fuera, en el mejor de los casos, frágil. Exactamente a las 4:57 de la tarde, el sonido de la puerta principal al abrirse la dejó paralizada. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Leo entró primero, con el rostro radiante de emoción. Mamá, vimos el T-Rex más grande de la historia. Hizo una pausa, jadeando dramáticamente. Tomamos helado. Elena parpadeó. ¿Helado? Victoria nunca se había permitido dulces. Leo siguió hablando, completamente ajeno al peso en el aire. Y me dejó elegir el libro de dinosaurios, y vimos huesos de verdad. A Elena se le encogió el pecho al oír que decía ella como si Victoria ya fuera alguien conocido, alguien seguro. Entonces Victoria entró. Su abrigo azul marino estaba un poco desabrochado, su cabello oscuro más desordenado que antes. ¿Y era una pegatina de dinosaurio en su manga? Elena arqueó una ceja y se cruzó de brazos. Parece que alguien se divirtió. Victoria puso los ojos en blanco, pero no lo negó, me hizo comprar el paquete de pegatinas. Al parecer, necesitaba una. Elena reprimió una sonrisa. ¿Y de verdad te lo pusiste?, resopló Victoria. Parecía demasiado feliz como para que le dijera que no. A Elena le dio un vuelco el estómago. Eso le dolió muchísimo a Victoria, la mujer que fingía ser de piedra, pero que ocultaba una ternura. Leo, completamente ajeno a la tensión entre ellos, corrió a buscar su nuevo libro, dejándolos solos. Victoria exhaló, observando a Elena. Pensé que sería incómodo, admitió, mirando hacia el pasillo por donde Leo había desaparecido. Pero él no lo hizo incómodo. Simplemente me aceptó. Elena sintió un nudo en la garganta. Claro que sí. Leo tenía un corazón demasiado puro para guardar rencor. Victoria soltó una risita seca. No lo merezco. Elena frunció el ceño. Victoria. Pero Victoria negó con la cabeza. Me perdí 4 años de su vida, Elena. Haga lo que haga, no puedo recuperarlos. Elena tragó saliva con dificultad. Lo sé, susurró. Se hizo un silencio entre ellos, no tan sofocante como antes, pero denso. Victoria se pasó una mano por el pelo, con aspecto exhausto. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser la persona que él merece. Elena se acercó antes de poder contenerse. No tienes que resolverlo todo hoy. Los ojos de Victoria se clavaron en los de ella, llenos de algo crudo, algo tácito. Elena, con la voz ahora más baja, peligrosa, dijo, y de repente, el aire cambió porque, por primera vez desde nuestro reencuentro, el peso de quienes solíamos ser, de quienes aún somos, nos oprimía. A Elena se le aceleró el pulso. Deberías quedarte a cenar. Los ojos de Victoria se oscurecieron, pero no se apartó. En cambio, susurró, ¿es buena idea? Elena se quedó sin aliento. No. Probablemente era la peor idea. Pero aún así dijo, sí. Victoria dudó. Luego, tras un largo instante,
exhaló bruscamente. De acuerdo. Y así, el pasado ya no solo llamaba a la puerta, sino que entraba directamente. La cena fue tranquila. Demasiado tranquila. Leo, por supuesto, llenó el silencio con una charla animada, hablando de todos los dinosaurios que había visto, moviendo las manos con agilidad al describir cada uno. Victoria escuchaba atentamente, respondiendo en el momento oportuno, pero sus ojos seguían desviándose hacia Elena. Elena lo sintió, esa mirada. Era cautelosa, vacilante, pero también pesada. Mantuvo la concentración en su plato, fingiendo no notar cómo la presencia de Victoria llenaba cada rincón del apartamento, como si perteneciera allí, como si nunca se hubiera ido. Leo, completamente ajeno a la densa tensión que se respiraba en el ambiente, bostezó dramáticamente tras terminar su comida. Elena sonrió. ¿Tienes sueño?, asintió, frotándose los ojos. ¿Puedo llevarme mi libro a la cama?, preguntó. Claro, cariño. Elena observó cómo Leo se deslizaba de su silla. Entonces, para su sorpresa, se giró hacia Victoria y le ofreció los brazos. Victoria se quedó paralizada. Elena contuvo la respiración. Entonces, con cuidado, como si fuera de cristal, Victoria se agachó y lo levantó. Elena tragó saliva con dificultad al ver a Victoria sostener a su hijo por primera vez. Al principio fue incómodo, como si no supiera dónde poner las manos, pero a Leo no pareció importarle. Simplemente bostezó de nuevo y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y Victoria? Victoria se derritió. Elena lo vio, el momento exacto en que algo dentro de ella se quebró. Cuando toda la ira, todo el resentimiento, todo el dolor se transformaron en algo completamente distinto. Recorrió suavemente la espalda de Leo con la mano, apretando la mandíbula mientras susurraba. Buenas noches, amigo. Leo murmuró algo incoherente, ya medio dormido. Victoria se giró lentamente hacia Elena, como si no supiera qué hacer. La voz de Elena fue más suave de lo esperado cuando dijo, yo me lo llevo. Victoria dudó un instante. Luego, con cuidado, puso a Leo en los brazos de Elena. Sus manos se rozaron y todo se detuvo. Elena respiró hondo, con la piel ardiendo donde Victoria la había tocado. Fue apenas un segundo, apenas un instante, pero lo sintió como si lo hubiera sentido todo. La mirada de Victoria se posó en la de ella y la sostuvo. El pulso de Elena se aceleró. Entonces, tan rápido como había sucedido, Victoria retrocedió. Elena se obligó a respirar antes de llevar a Leo a la cama. Pero incluso mientras lo arropaba y le daba un suave beso en la frente, todo su cuerpo aún ardía por ese roce. Cuando regresó a la sala, Victoria seguía allí. Estaba cerca de la ventana, mirando hacia afuera, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Elena dudó, pero finalmente habló, no tenías que quedarte. Victoria exhaló lentamente. Lo sé. Elena se acercó. No demasiado, pero lo suficiente. El silencio se extendió entre ellas de nuevo, pero esta vez era diferente. Elena se mordió el labio. Eres buena con él. Victoria soltó una risa silenciosa y amarga. No tengo ni idea de lo que hago. Elena sintió una opresión en el pecho. Ya confía en ti. Victoria se giró para mirarla, y la forma en que la miró le revolvió el estómago. Había algo más ahora, algo más allá de la ira, más allá del dolor, algo peligrosamente cercano al anhelo. Elena, murmuró Victoria, en voz más baja que antes. Elena tragó saliva con dificultad. Sí, los ojos de Victoria se posaron en sus labios. Asterisco solo por un segundo, apenas perceptible, asterisco, pero Elena lo notó. Dios mío, sí que lo notó. Victoria apretó la mandíbula. Debería irme. El corazón de Elena latía con fuerza. No tienes que hacerlo. Victoria contuvo la respiración. Era una invitación peligrosa. Durante un largo instante, no se movió.
Luego lo hizo, un paso más cerca, luego otro. Elena podía sentirla ahora, su calor, su intensidad. Los dedos de Victoria se crisparon a sus costados como si se estuviera conteniendo. Elena, susurró, el pulso de Elena se aceleró. Pero entonces, con la misma rapidez, Victoria se apartó. Se giró bruscamente y caminó hacia la puerta. Buenas noches, Elena. Y antes de que Elena pudiera detenerla, antes de que pudiera decir algo imprudente, algo irreversible, Victoria se fue, dejando solo el fantasma de su calidez. Elena no podía dormir. Lo había intentado. Había cerrado los ojos, se había concentrado en respirar, incluso se había envuelto en la comodidad de las mantas, pero nada funcionó. Porque cada vez que cerraba los ojos, veía a Victoria, la forma en que la había mirado antes de irse, el calor en su mirada, la vacilación, la contención, la forma en que se le había entrecortado la respiración cuando Elena le dijo que no tenía que irse. Dios mío, Elena se pasó una mano por la cara, gimiendo suavemente. Esto era peligroso. Lo sabía. Sabía que Victoria no era solo una mujer de su pasado. Era la mujer que había amado, la mujer a la que había lastimado, y ahora era la mujer que estaba de pie en su sala, mirándola como si quisiera destruir hasta la última distancia entre ellas, y Elena, Dios la ayude, también lo deseaba. Se giró en la cama, mirando al techo. ¿Estaría Victoria despierta ahora mismo? Pensando en lo mismo, se mordió el labio, frustrada. Esto fue una imprudencia. ¿Pero cuándo había sido cuidadosa con Victoria? Exactamente a las 23:42, Elena estaba afuera de la habitación de hotel de Victoria. ¡Qué tontería! Lo sabía, pero sus pies no se movían. Su mano flotaba cerca de la puerta, con el pulso rugiéndole en los oídos. ¿Qué demonios hacía allí? Entonces, antes de que pudiera decidir si llamar o correr, la puerta se abrió de golpe. Victoria estaba allí de pie, vestida solo con una camiseta fina y pantalones de chándal, con el pelo un poco despeinado y una mirada penetrante e inescrutable. Elena se quedó sin aliento. Victoria parpadeó y luego inclinó lentamente la cabeza. Elena, dijo. No fue una pregunta, sino una advertencia. Elena tragó saliva con dificultad. ¿Puedo entrar? Victoria apretó la mandíbula. Durante un largo instante, no se movió. Luego se hizo a un lado. Elena entró antes de que pudiera cambiar de opinión. La habitación del hotel estaba tenuemente iluminada. La única fuente de luz provenía del suave resplandor de la ciudad al otro lado de la ventana. Olía a Victoria, sándalo, y a un ligero toque cítrico. Elena se giró para mirarla. Asterisco, pero antes de que pudiera terminar, Victoria ya estaba allí, cerca, demasiado cerca. Su presencia era fuego, quemando cada pensamiento racional en la mente de Elena. ¿Qué haces aquí? La voz de Victoria era baja y áspera, a Elena le latía con fuerza el pulso. No lo sé. Los ojos de Victoria se oscurecieron. Mentiroso. No deberías estar aquí, murmuró. Elena exhaló temblorosamente. Lo sé. Ninguno se movió. Ninguno respiró. La mirada de Victoria se posó en sus labios, y eso fue todo. Eso fue todo lo que hizo falta. Elena se movió primero, o quizá Victoria. No importó, porque de repente no solo se miraban fijamente, sino que chocaban. La espalda de Elena golpeó la puerta, y un suave jadeo escapó de sus labios cuando las manos de Victoria por fin la tocaron, una en su cintura, la otra enredada en su cabello. Desesperada, hambrienta, los dedos de Elena se apretaron alrededor de la camiseta de Victoria, acercándola más, porque, Dios, había extrañado esto, el calor, la intensidad. La forma en que Victoria besaba como si estuviera tratando de borrar cada segundo que habían pasado separadas. Elena gimió suavemente contra sus labios. ¿Y Victoria? Victoria rompió el beso, apretando a Elena con más fuerza contra la puerta, apretándola aún más,
Su cuerpo pegado al suyo, Elena jadeaba entre besos, sus dedos se enroscaban en el cabello de Victoria, tirando, necesitando más, y Victoria. Victoria dio. Dios, dio muchísimo, Elena no sabía dónde terminaba ella y empezaba Victoria. Solo sabía que ardía. Las manos de Victoria eran firmes, posesivas, como si intentaran memorizar cada centímetro de ella. Sus labios, urgentes, desesperados, se movían contra los de Elena con un ansia que la hacía marear. Dios mío, habían pasado años desde que Victoria la había tocado, desde que había sentido esto, el fuego, la necesidad cruda e incontrolable, y, sin embargo, era como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Elena jadeó cuando los labios de Victoria recorrieron su mandíbula con lentitud y dedicación, su aliento caliente contra su piel. Sus dedos se aferraron a la camisa de Victoria, acercándola más, pero entonces Victoria se congeló, solo por un segundo, lo suficiente para que Elena sintiera el cambio. La respiración de Victoria era entrecortada, irregular, pero algo en su interior había recuperado el control. Se apartó, presionando su frente contra la de Elena. Elena, murmuró con voz ronca y tensa, el corazón de Elena latía con fuerza. No pares. Victoria dejó escapar un suspiro tembloroso. No podemos. Elena la apretó con más fuerza. Ya lo hicimos. Victoria exhaló bruscamente, sus dedos se crisparon en la cintura de Elena. Luego, con cuidado, retrocedió un paso. Y así, el aire entre ellas se convirtió en hielo. Elena tragó saliva con fuerza, su cuerpo todavía dolía, palpitaba, gritaba por algo que acababa de ser arrebatado. Victoria se pasó una mano por el pelo, mirando a cualquier lado menos a ella. Esto fue un error. Elena se estremeció. Un error. La palabra la golpeó como una bofetada, dejándola sin aire. Se cruzó de brazos, sintiéndose de repente expuesta. ¿De verdad crees eso? Victoria soltó una risa amarga, al fin encontrando su mirada. Y Dios mío, sus ojos estaban llenos de todo lo que no decía. No sé qué pensar, admitió Victoria con voz tensa. Ni siquiera sé qué es esto. Elena dio un paso lento y cuidadoso hacia adelante, asterisco sin asterisco tocarla, asterisco no asterisco todavía. Somos nosotras. Victoria tragó saliva. Nosotros ya no existe. A Elena se le encogió el pecho. Entonces, ¿por qué me besaste? Silencio. Un silencio largo e insoportable. Luego, suavemente, porque todavía estoy enojado, la voz de Victoria era baja, pero peligrosa. Porque todavía odio desearte. Que nunca haya dejado de desearte. A Elena se le cortó la respiración. Victoria negó con la cabeza y exhaló con fuerza. Pasé 4 años intentando olvidarte. Y ahora estás frente a mí, deshaciéndolo todo. El corazón de Elena latía con fuerza. Nunca quise hacerte daño. Victoria se rió, pero no le hizo gracia. Pero lo hiciste. Elena dudó y luego dijo suavemente, todavía te amo. Victoria se quedó quieta, con la mandíbula apretada, y sus ojos brillaron con algo indescifrable. Entonces, finalmente, apartó la mirada. No puedo hacer esto. A Elena se le revolvió el estómago. Victoria, pero Victoria ya se dirigía hacia la puerta, agarrando su abrigo, con las manos ligeramente temblorosas. Elena, dijo con voz ronca. Necesito pensar. Elena exhaló profundamente. Quería empujar. Quería luchar. Pero Victoria ya estaba a medio camino de la puerta. Esta vez, Elena la soltó. Elena no supo nada de Victoria durante 3 días. 3 días de silencio. 3 días de despertarse, mirar su teléfono. De mirar a Leo y preguntarse si Victoria también estaría pensando en él. 3 días de fingir que no esperaba, pero al 4.º día apareció Victoria. Elena abrió la puerta y la encontró allí de pie, con el pelo un poco despeinado,
el abrigo desabrochado y la mirada indescifrable. Y qué agotada estaba, a Elena se le aceleró el pulso. Victoria, ya no quiero odiarte. Victoria tragó saliva con fuerza y entró. Llevo 4 años enfadada, durante años convenciéndome de que estaba mejor sin ti, de que no te necesitaba, de que no necesitaba conocer a mi hijo. Elena se quedó en silencio porque sabía que había más. Victoria exhaló temblorosamente, pero luego dijo, pero luego lo vi, y de repente, nada de eso importó más, soltó una risa amarga. Ni siquiera me conoce, y aún así me miraba como si fuera alguien en quien valiera la pena confiar. Elena sintió que se le cerraba la garganta. Lo eres. La mirada de Victoria se fijó en la de ella. Entonces, ¿por qué me quitaste esa opción? Elena inhaló con fuerza. Ahí estaba la verdadera herida. Pensé que te estaba protegiendo, admitió. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Victoria dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Y ahora? Elena dudó. Ahora sé que me equivoqué. Victoria cerró los ojos un momento, como si dejara que las palabras se asentaran. Luego, lentamente, los abrió de nuevo. Quiero formar parte de su vida, dijo con firmeza. Todavía no sé cómo, pero quiero, Elena asintió. Él también quiere eso. Victoria dejó escapar un suspiro, casi una risa, casi de alivio. El silencio se extendió entre ellos, pero esta vez no era pesado. Era algo más. Algo más suave. Victoria dio un paso al frente con cuidado. ¿Y nosotros? El corazón de Elena latía con fuerza. ¿Y nosotros qué? Victoria la estudió de verdad. ¿Te arrepientes? Elena tragó saliva. ¿Te vas? No, la voz de Victoria se volvió más baja. ¿Me amas? A Elena se le cortó la respiración. Dio un paso lento y firme hacia adelante, acortando la distancia entre ellas. Y entonces, sin dudarlo, tomó la mano de Victoria. Sus dedos se cerraron sobre los suyos, cálido y familiar, ¿verdad? Nunca me detuve. Victoria dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. Luego, abrazó a Elena. Y esta vez, Elena no la soltó.